Buenas tardes, bienvenidos a nuestra presentación sobre análisis de datos descriptivos y predictivos. Somos el equipo uno. Bueno, en primera instancia tenemos la introducción a la base de datos, donde en el presente entregable se plantea una fuente de datos donde lo prepararemos y procesaremos para crear una serie de visualizaciones de dicha fuente de datos. El objetivo de nuestra base de datos es el análisis a microempresas con financiamiento para corroborar quién ya cobró y quién aún no ha cobrado, utilizando datos personales como lo son sexo, alcaldía, ocupación, código postal, colonia y giro empresarial. Una breve descripción del contenido es que, bueno, nuestra base de datos se llama Solicitudes de Financiamiento a Microempresas, y la cual fue recopilada en base a las diversas solicitudes para programas de financiamiento hacia microempresas que fueron afectadas directamente por la pandemia o el COVID. Y dicha fuente de datos obtenida dentro del portal de datos de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Desarrollo Económica, SEDECO, es el responsable de generar dicha base de datos. Bueno, cabe mencionar que es confiable debido a que son datos de gobierno. Y respecto a la fecha de creación, esta base de datos fue creada el 12 de enero del 2021 a las 10:36 y la versión y fue actualizada varias veces, pero la versión que nosotros utilizamos es la del 15 de agosto de 2022 a las 12:55 de la tarde. Nuestra base de datos contiene más de 110.221 observaciones. Contiene 13 variables, de las cuales ya mencioné cuáles son cuantitativas, cualitativas y numéricas. Analizando la base de datos, lo primero que hicimos fue dividir las variables entre las cualitativas y cuantitativas. En este caso, el símbolo de gato representa el número de solicitud. También está el folio, el sexo, estado de nacimiento, ocupación, alcaldía, colonia, giro, estatus, fecha de inicio y de término de la solicitud y el estatus. Para las cuantitativas es el código postal y el número de empleados. En primera instancia, lo primero que pensamos es que varias de las variables como el número de solicitud o el folio, también el sexo que venía representado numéricamente, tenía que entrar en la variable cuantitativa. Eh, Esto es erróneo. Nos dimos cuenta que son variables categóricas, lo cual entra en el segmento de cualitativas. Para los datos irrelevantes, nos dimos cuenta que el documento no se observan variables que podamos descartar, lo cual no se hizo nada. En los datos duplicados, usamos el comando de limpieza en automático visto en clase. Nos arrojó un mensaje de cero datos duplicados. En los errores estructurales, encontramos que las variables de giro y ocupación tenían errores como la arroba en vez de la A y comillas y guiones y espacios y acentos que no debían de estar. Usamos la herramienta de reemplazar para corregir estos errores. Los datos erróneos fueron aproximadamente entre 200 y 250. Para los valores atípicos, nos dimos cuenta que no se encontraron ninguno de los datos atípicos, lo cual no se realizó nada. Y de los datos faltantes, se usó la herramienta de Power Query y añadimos los 1000 reglones en la parte inferior del Excel para poder así hacer el análisis completo de la base de datos y lo único que vimos, bueno, observamos fue que la variable de fecha de término tenía el 52% de los datos faltantes, como se observa aquí. Al aplicar el filtro de null, se eliminaron estas y logramos obtener el 0% de los datos vacíos. Vamos a explicar ahora los dashboards de Excel, Python y Power BI. Comenzamos con los Excel. En la primera tabla a la izquierda podemos ver las fechas de solicitud y que en el mes de enero fue el mes con más aplicaciones de solicitudes. En la tabla de la derecha podemos ver la solicitud por número de empleados y la mayor cantidad de solicitudes fue con dos empleados. Ahora en esta tabla podemos ver el estatus de solicitud por sexo. Aquí podemos notar que los únicos rechazados fueron mujeres, fueron tres, y que los hombres tuvieron el mayor estatus de cobrado. Y este estatus de solicitud por fecha, y podemos ver que esos mismos tres rechazados fueron en diciembre y en enero fue el mes con mayor índice de aceptación. Ahora vamos con las de Power BI. En esta podemos ver, en la de la izquierda, podemos ver la ocupación por estatus. El más concurrido fue comerciante, siendo el que más aplicó para el financiamiento. Y a la derecha podemos ver el recuento de giro por alcaldía. Giro es a lo que se quieren dedicar una vez que reciban este financiamiento. Y la alcaldía con mayor número fue la alcaldía número 7.
Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las tablas de Python. En la primera tabla podemos observar que es las variables que tenemos, nuestra base de datos y el tipo de variable que es. Después, en la segunda tabla se observa el sexo y el giro, en el cual uno es mujer y dos es hombre. Aquí se puede observar que las mujeres son las que más pidieron poner una tienda de abarrotes y los hombres poner algo relacionado con los zapatos. Aquí en abarrotes se puede ver que hay un 296, el cual simboliza que fueron ese número de peticiones con respecto a ese giro, y así con las demás. Después tenemos una tabla en la cual muestra el giro, fecha de inicio de la solicitud y la fecha de término de la solicitud, en el cual se puede observar que el mantenimiento de sistemas de pesaje e industriales fue hecha en el 2020, el 30 del 12, y fue contestada hasta el 2000, o sea, el mismo día, en el cual en la de abarrotes se puede observar que no fue contestada el mismo día, ya que eran muchas peticiones. Entonces aquí pues vienen por eso de demasiadas fechas, porque fueron diferentes días en contestar tantas peticiones. De igual manera aquí lo de los zapatos, su fecha de inicio de la solicitud y cuando fue contestada. Después tenemos una en la cual dice el estatus, si fue rechazada o aprobada, en este caso cobrada. La ocupación, aquí tenemos de la persona que quiso hacer la solicitud fue un abarrotero y acá un zapatero, los cuales fueron aprobados o cobrados, y la fecha en la que fue cobrada. Aquí el número de las solicitudes que fueron aprobadas en esa fecha, y acá las que fueron rechazadas, que fue la de cocinero y empleada, o sea, el giro, digo, la ocupación que ellos tienen. Y aquí en la fecha en la que tuvieron contestación. De igual manera, pues los números significan las solicitudes que fueron contestadas ese día con respecto a esa ocupación. Después tenemos las gráficas, en la cual en la primera gráfica, que es de barras, se puede visualizar la demanda de solicitudes por ocupaciones. La conoce que las ocupaciones que mandaron más solicitudes fueron las empleadas y los comerciantes. Después, de igual manera, tenemos una gráfica de pastel en donde se ve el envío de solicitudes por sexo. Y aquí se observa que las mujeres son las que mandan más solicitudes que los hombres. Después tenemos un envío de solicitud según sexo por alcaldía. Aquí nos muestra la alcaldía y las solicitudes que tuvieron, en el cual las mujeres son las que mandaron más en la alcaldía 7 y en la alcaldía 4 mandaron menos solicitudes los hombres. Después tenemos un estatus de solicitudes por alcaldía, en donde se observa cada alcaldía y si fueron rechazadas o aprobadas, en este caso cobradas. Y en donde en la alcaldía que hubo más solicitudes cobradas fue en la número 7 y en la que menos hubo fue en la número 4. Bueno, analizando la base de datos de solicitudes de financiamiento a microempresas, llegamos a la conclusión que gracias a la limpieza de datos vista en clase y a la realización de gráficas, nos permitió ver los resultados para comparar dichos datos con sus respectivas variables, haciendo un buen análisis descriptivo de la base de datos elegida.